Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué bendición que estamos un domingo más reunidos para compartir de la palabra de Dios. Este debería ser de los momentos más felices para nosotros cuando tenemos la oportunidad y la posibilidad de seguir trabajando en ser aquellos que podamos dar la medida que Dios demanda de cada uno de nosotros, de seguir haciendo aquello que es lo que verdaderamente cuenta para nuestras vidas, honrar al Señor, buscar al Señor y pensar más allá de este mundo natural y enfocarnos en que nuestro camino y nuestro retorno a la eternidad podamos asegurarlo por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras disciplinas, por medio de nuestro testimonio delante de Dios. Así que qué bendición que ya estamos juntos para compartir. Ya dentro de poco vamos a estar anunciando el que reaperturemos nuestras instalaciones. Tenemos ahí unos asuntos que debemos definirlos. No creas que nos estamos haciendo los difíciles, los queremos definir por las fechas, pero ya es casi seguro el tema que ya lo hemos platicado ahí con algunos hermanos. Pero bueno, vamos a compartir entonces. Quiero pedirte que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda llenar nuestro espíritu, que pueda despertar nuestro oído y que pueda producir vida en nosotros. Amén. Así que leamos. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, estamos reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te reconocemos como Señor y como único Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos por medio de tu Espíritu. Espiritualmente estamos congregados en este momento para que tu Espíritu nos hable y tu palabra se haga verdadera en nosotros. Te pedimos que nuestro oído pueda ser abierto, Señor, para que se activen nuestros sentidos espirituales y poder de esta manera caminar y ser impulsados a ser discípulos, a ser verdaderos cristianos, a ser hijos tuyos, Señor. Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar secreto donde el enemigo no puede robar la palabra, no puede distraernos, no puede alejarnos de ti. Y damos continuidad a la paz en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros negocios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miremos lo que estamos leyendo entonces, o veamos aquí en Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Aquí mismo lo define. Y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. Cuando hablamos acerca de la fe, y voy a usar eso por cuanto dice aquí, tardos en oír, dice la palabra que la fe es aquella que se activa por el oír. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y cuando dice que la fe es por el oír, quiere decir que es porque esta la activa. Y si no, la palabra de Dios no viene a nosotros, si no nos volvemos espirituales, que la fe es el que actuemos como espirituales, no vamos a poder oír lo que desde el cielo, o lo que la palabra de Dios, o lo que la voz de Dios emite para nosotros, o dice para nosotros. Entonces, cuando dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Pero mira lo que dice, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. No está diciendo la palabra no llega a tiempo, no está diciendo el Espíritu no cumple su función, no está diciendo hay factores externos que determinan si tú y yo nos vamos a levantar como varones y varonas de fe. Está diciendo, tu camino te ha hecho tardo en oír. Tus decisiones te han hecho tardo en oír. Tus pensamientos hacen que tengas cerrado tu oído para escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, la fe no se activa. Y aquí seguimos hablando acerca de la definición cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces le vamos a agregar bajo ese concepto, mis palabras no son sus palabras. Mis ideas no son sus ideas. Mis deseos no son sus deseos. Y podemos seguir agregándole. Pero entonces cuando dice, os habéis hecho tardo en oír. Y entonces cuando hablamos de la fe, es lo que el Señor llama fe, no es lo mismo a lo que la tierra y el mundo llama fe. ¿A qué le llama fe el mundo? A la confianza
y a una posible esperanza. Entonces la gente le dice o nos dice en nuestro diario vivir, ten fe que las cosas van a cambiar. Y la expresión es buena, lo que pasa es que se está usando con un recurso natural o con el concepto que viene de la tierra. Porque el tema de decir, ten fe, las cosas van a cambiar es que algo va a pasar para que todo cambie. Mira, en realidad lo que te están diciendo es, confía que las cosas van a cambiar. Pero si tú no haces algo diferente, nada va a cambiar. Si aquellas cosas que te han perjudicado o que te han llevado a momentos difíciles, si no cambias eso, no va a haber nada que produzca que se salga de ese estado. Si muchas personas no trabajan en su carácter, no van a cambiar. Si muchas personas no se apartan de ideologías y de pensamientos que les han hecho volverse difíciles, que les han hecho volverse a la ira, que les han hecho volverse hacia el engaño, hacia la vanidad o los afanes, no van a cambiar. Pero cuando entendemos que la fe, como se habla en la palabra de Dios, es ser espirituales, porque la fe es aquello, dice la palabra, que no se ve. La fe es aquello, no el decir ten confianza en que las cosas materiales van a ser mejores, sino la fe es ten confianza en que puedes dar la medida del espiritual. Puedes empezar a ver aquellas cosas que la mayoría no puede ver. Puedes empezar a descubrir el misterio, a conocer la revelación de la palabra de Dios. Entonces cuando aquí dice, por cuanto os habéis hecho tardos en oír, dice, tus caminos, tus decisiones, tu manera de vivir ha hecho que la fe en ti desaparezca, que la fe se reduzca, ha hecho que lo espiritual no se active. Por lo tanto, aunque vayas a la iglesia y aunque estés en una religiosidad de cada domingo y de cada fin de semana, no te puedes activar como espiritual. Pero lo importante de este versículo dice, os habéis hecho. O sea, en tus manos y en mis manos está esa decisión. Cuando el Señor dice que el verdadero templo somos nosotros y no es ese templo hermoso que le estaban mostrando como edificación a Jesucristo, sino Él inmediatamente hace una relación a que el verdadero templo somos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿y este templo verdadero que somos nosotros, cómo lo estás construyendo? Y este verdadero templo, ¿cómo lo estás edificando? ¿Es un templo que lo estás haciendo tardo en oír o es un templo que lo estás volviendo eficiente en oír la palabra de Dios? Porque mira, todo mundo hemos escuchado prédicas, hemos escuchado todo tipo de enseñanzas, discipulados durante nuestra vida. Pero de toda esta palabra, ¿en qué momento tú y yo iniciamos verdaderamente a oír la voz que viene desde lo alto, la voz que viene desde el cielo? Y de nuevo, somos tú y yo los que debemos levantarnos como creyentes, como personas de fe. Somos tú y yo los que debemos tener muy claro que la fe es la certeza de lo que no se ve, porque es espiritual. Por lo tanto, la fe es que nosotros seamos espirituales para dar el fruto del Espíritu, para operar en medio de esta tierra, aún en nuestro cuerpo carnal, aún en las cosas que hacemos, como espirituales, dando el fruto del Espíritu. Pero de nuevo, trabajando en ser nosotros aquellos que nos hagamos diligentes en oír, que nos hagamos diligentes en la fe, que activemos y demos la medida y demos la talla que se demanda de aquellos que verdaderamente conocen al Señor y honran al Señor. Espero darme a entender. Sigamos leyendo Hebreos 5:12. Mira lo que dice aquí. Porque debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? De tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es poderoso. Y este es un llamado. Esto es un redarguir, es un confrontar
Nuestra comodidad es un confrontar, lo voy a decir de esta manera, nuestra religiosidad, porque mira, todos los días nosotros tenemos que hacer un análisis en nuestra vida. ¿Tú estás siendo un buen religioso o estás siendo un buen cristiano? ¿Tú sigues siendo alguien muy bueno en lo tradicional o dejaste las tradiciones para empezar a descubrir el misterio de la palabra de Dios y que éste dirija nuestras vidas? Porque dice entonces el verso 12, debiendo ser ya maestros. Y te voy a poner un ejemplo de esos que tú sabes que a mí me gustan. Esto es cuando alguien está estudiando y lo vamos a poner en la carrera de magisterio, que pues las personas salen de tercero básico y deciden entonces, algunos se van a peritos en administración, a peritos contadores, pero otros se van a estudiar maestros. Y en mis tiempos, cuando estaba esta carrera, que uno debía decidir, usualmente la principal carrera disponible era magisterio. Pero cuando nosotros empezamos a conocer el ciclo de estudio, todos debían graduarse como maestros en 3 años. Entonces 3 años es un ciclo en el cual debía perfeccionarse al alumno y darle suficiente recurso académico para que éste saliera justo en ese tiempo y estuviera ya habilitado o disponible, estuviera con las capacidades necesarias para empezar a ejercer la profesión del magisterio. Entonces estos 3 años, que en mi tiempo era lo que se utilizaba, porque ahorita no estoy muy seguro, recuerdo que lo iban a subir a 5 y no sé si todavía está en 5 o está en 3, era el tiempo necesario y justo en el cual se le iba a preparar a esta persona para que pudiera ejercer el magisterio o ser docente, enseñar a otros a salir adelante por medio de erradicar el analfabetismo y poder en ellos hacer despertar las habilidades, despertar las buenas prácticas, hacer que las personas puedan tener una mejor manera de salir adelante con sus propias habilidades. Entonces lo que dice aquí es, hay un ciclo en el cual nosotros hemos estado trabajando, hemos estado congregándonos, hemos estado perseverando, dicen muchos, como cristianos. Y aquí viene una pregunta que yo te la hago con mucho respeto. ¿Cuánto tiempo llevas tú de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas tú de ser evangélico? ¿Cuánto tiempo tienes tú de conocer que hay un libro que se llama la Biblia y que a veces te lo leían desde niño, me lo leían a mí también? Que hay un libro en el cual se muestra o se aprende o se conoce la voluntad de Dios. Que hay un libro el cual nos dice a nosotros nuestra conducta de comportamiento, nuestra conducta hacia nuestros pensamientos, que no se trata solo de leer y de adquirir nuevas ideas, sino de poner por obra y poner en práctica aquellas cosas que nos van a ser agradables delante de Dios. Y cuando viene ese ejercicio sobre nosotros y decir, ¿cuánto tiempo tienes como cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes como evangélico? Y hay muchos que van a decir, no, mira, es que yo estuve, pero luego caí porque el enemigo es listo, pero yo logré recuperarme y volví a caer y he estado en esa lucha por este tiempo. Sin embargo, cuando leemos lo que dice la palabra aquí en Hebreos, dice, porque debiendo ya ser maestros. No le vamos a poner años, no le vamos a poner como que fuera la carrera en cuánto tiempo debería ser maestro. Sin embargo, te digo, tú y yo, y todos aquellos que nosotros conocemos a nuestro alrededor, ya deberían ser maestros. Ahora te voy a decir aquí una medida adicional. Porque solo está hablando de que tú y yo debemos alcanzar la madurez de aquellos que tienen pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Pero muchos creen que ser maestro es que te van a obligar a que salgas a enseñar y que te hagas pastor a la fuerza y que tienes que ser evangelista y que tienes que ser un profeta y tienes que dejarlo todo y empobrecerte materialmente para salir a enseñar. Aquí no está diciendo eso. Está diciendo, deberíamos ser ya maestros en conocer la palabra de Dios. Deberíamos ser ya maestros en la manera que presentamos nuestra oración a Dios. Deberíamos ser ya maestros en nosotros conocer cuáles son las disciplinas y todas aquellas diligencias que el Padre
dicta o reclama de cada uno de nosotros para verdaderamente tener un pueblo, o que haya un pueblo que es maduro y que conoce a su Dios. No está hablando de gradúense de magisterio y vayan a dar clases, está hablando debemos tener la medida de maestros. Dicho de otra manera, deberíamos ser maduros. Entonces, si lo leemos así es, porque debiendo ya ser maduros, después de qué dice, de tanto tiempo. Mira, si alguien me dice, mire pastor, es que yo empecé a ir a la iglesia en enero, entonces yo llegué a la iglesia 3 meses antes de la pandemia del año pasado, y como en marzo nos agarró la pandemia, yo no he podido tener mayor experiencia como para decir que puedo ser maduro. Mira, la madurez tiene muchas formas de medirse. La madurez tiene que ver con la experiencia. Usualmente la relacionamos a la edad porque mientras más edad se tiene, hay mayor experiencia de vida, se han vivido más cosas, se han tomado más decisiones, se ha experimentado con asuntos mayores que aquel que está en una edad joven, y eso produce experiencia, y eso está bien cuando lo queremos ver en un detalle de mucho pues establecido, así como una base sólida. Pero en realidad madurez es cuando tú ya empiezas a avanzar en uno, en dos pasos, cuando tu pensamiento empieza a ser congruente con tus acciones, cuando tu pensamiento y tu espíritu se conecta con la palabra de Dios, empiezas a dar pasos de madurez. Así que con 1 mes o 2 meses, que cualquiera que me escucha en esta mañana o nosotros hayamos cambiado nuestra vida y hayamos dejado ciertas cosas que eran aquellas que nos afectaban para alejarnos de Dios, pero ahora las hemos dejado y nos hemos apartado de ellas para avanzar, eso ya demuestra una madurez. Así que no pienses en un bebé de leche y en un anciano de 90 años, no pienses en eso. Cuando dice, después de tanto tiempo deberías ser maduro, tú ya tienes que tener un avance como cristiano. Tienes que tener un avance como entendido. Y te voy a poner una medida más exigente. Hoy no puedes ser el mismo de ayer. Si ayer estabas con desánimo, si ayer estabas con tristeza, si ayer estabas en conflictos, hoy no debe ser ese. Y no porque las cosas acá en el mundo cambien, sino porque tú tienes una porción o una medida mayor de la palabra de Dios. Porque mira, la madurez solo la vamos a poder obtener o reconocer, o solo vamos a poder alcanzar o caminar hacia ella cuanto más porción de la palabra de Dios haya en nuestro espíritu, y sea esta la que domine nuestros actos, y sea esta la que dirija nuestros pensamientos, y sea esta la que nos dé apertura para ser aquellos que hacen lo agradable delante de Dios. Así que tú y yo debemos tener muy claros que este tiempo en el que caminamos como cristianos debemos avanzar en ser maestros, en ser maduros, en ser aquellos que tienen pleno conocimiento de lo que el Padre desea de nosotros. Porque mira, cuando esa madurez o cuando despertamos verdaderamente a ser maestros, y esto es bien importante, es difícil que te puedan manipular. Es difícil que puedan engañarte. Es difícil que el engañador pueda venir y decirte cosas que produzcan manipulación en la iglesia o manipulación en tu propia vida. Por eso debemos avanzar en ser maestros. Por eso debemos avanzar en ser maduros. Para no darle lugar al enemigo, no darle lugar a las tinieblas, no darle lugar a este mundo de que pueda manipularte, engañarte y que tenga dominio sobre ti. Por eso debes ser maestro, para tú guardar tu espíritu, guardar tu caminar delante de Dios y alcanzar la medida de llegar a la vida eterna. Si algo ha sido muy doloroso para la iglesia en este tiempo, es que la iglesia ha sido permeada por el engaño del enemigo.
La iglesia se ha permitido trabajar en base a doctrinas que no vienen de la palabra de Dios. La iglesia se ha permitido trabajar o escuchar palabra que no viene de Dios, sino que viene de este mundo, que viene de los afanes, y la han introducido y la han predicado y la han enseñado y la han entregado por medio de discipulados. ¿Por causa de qué? De que no hay madurez. Mira, hay muchas personas con muy buenas intenciones y muy buenas ideas, pero no vienen de la palabra de Dios. Hay personas que te pueden predicar con mucha emoción y con mucha fuerza y hacer cosas extraordinarias a la hora de hablarte, pero no viene de la palabra de Dios. Y voy a ser más directo. Hay personas que te quieren motivar. Tú eres un campeón, tú puedes salir adelante, no hay nadie como tú eres único. Por eso ve y logra todas las cosas en este mundo, consigue un mejor trabajo y produce más dinero, porque si ganas más dinero vas a ser feliz. Pero te digo algo con el debido respeto. Si ganas más dinero vas a anhelar más dinero y vas a seguir trabajando únicamente por el dinero. Cuando en realidad tenemos que ser aquellas personas sabias de quienes el dinero trabaje por nosotros. Porque tú y yo seguimos siendo primeros delante de Dios, puesto que las cosas de este mundo son temporales. El dinero también lo es. Este cuerpo físico también es temporal. Pero lo espiritual, eso es lo verdadero. Entonces muchos en la iglesia ya no se ocupan de la madurez de cada uno de sus miembros o cada uno de los integrantes, sino muchos hoy se están ocupando de pasarla bien. Muchos se están ocupando de que la iglesia sea un lugar cómodo. Muchos se están ocupando de que la gente ya no tenga que hacer esfuerzos, sino de qué manera les volvemos su cristiandad más fácil y menos esforzada y que requiera menos valor. Y estas cosas van en contra de la palabra de Dios. Entonces veamos de nuevo Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ser ya maduros, debiendo ser ya aquellos a quienes la obra del engaño no tenga lugar, debiendo ser aquellos quienes ya no se les puede manipular, debiendo ser aquellos que ya no operan como religiosos o por la tradición, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Mira, imagínate, regreso a mi ejemplo, que alguien va en el segundo año de la carrera de magisterio, pero al ver sus rudimentos, pero al ver sus principios, pero al ver su manera de pensar, tienen que decir, miren, a este me lo regresan a primero primaria, porque no tiene la medida para estar en este lugar. Y te voy a decir algo que tal vez les va a dar risa o no. A este me lo regresan a párvulos, porque ni siquiera se le entiende la letra. A este me lo regresan a kinder, porque ni siquiera saluda. A este que está aquí en la carrera de magisterio, que quiere hacerse maestro para enseñar a otros, me lo regresan y ponle tú a donde sea, porque no sabe hacer cálculos mentales o no sabe. Y te estoy diciendo cosas académicas, pero ahora pongámoslo en el plano espiritual. Hay personas que están diciéndole, Señor, úsame, Señor, yo estoy disponible, Señor, hazme profeta, Señor, hazme no sé qué, pero no tiene una vida de oración. Hay personas que quieren levantarse y empezar a dar palabra con lo que les han enseñado que es profetizar, porque déjame decirte que la iglesia tiene un daño muy grande, puesto que no se ha enseñado lo que verdaderamente es la profecía o profetizar. Y bajo el conocimiento del engaño de lo que a muchos les han dicho lo que es profetizar, dicen, yo quiero levantarme en medio de la congregación en el momento de la adoración para poder profetizar, y en realidad te das cuenta que estos ni siquiera meditan la palabra de Dios, ni siquiera tienen tiempo de oración, y su testimonio es cuestionable, porque muchos siguen viviendo en apariencia, porque este mundo nos empuja o nos quiere llevar a una vida aparente para que seamos aquellos en los que el mundo nos dé aceptación. Pero cuando viene el momento
de la intimidad o el momento de la soledad, regresan a ese vacío y regresan muchas personas a esa soledad de que no hay nada en sus vidas los cual pueda motivarles para salir adelante. Entonces muchos que deberían estar ya maduros en la palabra de Dios, esa madurez debería de darnos una fortaleza para que el engaño no encuentre lugar en nosotros. Mira, uno se entera de todo tipo de cosas en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Y cosas a los que los maduros no les debería de pasar, lo voy a decir en un ejemplo simple. Algunos dicen, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a compartir la Santa Cena. Y lo han vuelto un rito muy religioso, muy valioso, un rito o un dogma muy importante donde empiezan a dictar una serie de estatutos para poder tomar la Santa Cena que la Biblia no los tiene. Empiezan a dictar estatutos de decir, tiene que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto, para ser digno de poder recibir la cena del Señor o compartir la Santa Cena. Y la Biblia no tiene ese tipo de reglas y de normas que piden, la Biblia no las dice. Y cuando lo leemos, si quieres, de manera breve, hay uno que sí dice que es bien importante, que todo mundo antes debe ponerse a cuentas, para que cuando recibamos la palabra de Dios, o cuando recibamos la Santa Cena, ya te lo voy a explicar, seamos dignos de que ésta produzca vida en nosotros y no que produzca condenación. Porque déjame decirte que el verdadero valor de la Santa Cena no es ese pan que te comes, sino es ese vino que te tomas. El verdadero valor de la Santa Cena es compartir el pan. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y cuando Él está sentado con sus discípulos, toma ese pan, lo parte y se los da a todos. Él dice, coman de este pan, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, que por ustedes es entregado. Así que cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, como en este momento, eso es la Santa Cena. Cada vez que podemos partir el pan, cada vez que podemos abrir las Escrituras para alimentarnos con la palabra de Dios y con la voz que viene del cielo, eso es el verdadero valor espiritual de la Santa Cena. Así que ahora, ¿cómo cambia el panorama? Porque tienes que ponerte a cuentas todos los días antes de abrir tu Biblia para leerla. O sea, tenemos que vivir una vida a cuentas con el Señor. Tenemos que vivir una vida de rendición de cuentas con el Señor. Eso se hace todos los días para ser dignos de que el misterio sea revelado a nosotros y podamos conocer a nuestro Dios y podamos servir a nuestro Dios, ser útiles delante de Dios y caminar de regreso a casa como el hijo pródigo hacia lo eterno. Pero volviendo, entonces dice aquí en Hebreos 5:12, pero debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maduros, resulta que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, o sea, ustedes son de tal manera que tenéis necesidad de leche, como que no tuvieran dientes, y no de alimento sólido. Mira, los bebés de pequeñitos toman leche porque no tienen dientes. Y esa leche les va produciendo el que puedan ir surgiendo, el que se vaya calcificando su boca, no sé si así se dice, y tal vez no, pero que produzcan los dientes y que él ya pueda avanzar a un nivel de alimentarse de manera sólida. Pero si alguien, y lo voy a decir así sin que me lo tomes a mal, si alguien tiene dientes y no los usa, ¿qué es lo que le termina sucediendo? Estos pierden su valor. Si alguien tiene piernas y no las usa para caminar y se está así por 10, 15 años, cuando quiera caminar no va a poder. Si alguien tiene manos y tuvo sus manos hacia abajo y no las utilizó nunca y nunca levantó nada y no las utilizó, si 2 años, 3 años, 5 años después él quiere levantarse con sus manos y hacer grandes cosas, no puede. Tiene que iniciar un procedimiento que nosotros conocemos y se llama como terapia para volver a despertar los músculos, para activar los músculos de nuevo. Así que está diciendo aquí entonces, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maduros, están atrofiados espiritualmente y necesitan la leche porque no hay manera de que el alimento sólido o la palabra de Dios
pueda ser recibida por estos para bendición o para edificación. Nos vamos a Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe. Este versículo es famoso. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías, ideologías, pensamientos mundanos, pensamientos en los que yo voy a hacerte preguntas difíciles para ver si tú sabes bien en qué estás parado. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira lo que está pasando aquí. Entonces Hebreos nos está hablando de los rudimentos de las palabras de Dios y Colosenses nos dice están los rudimentos del mundo. Y rudimentos son aquel conocimiento básico, aquel conocimiento necesario para nuestro crecimiento y para nuestro establecimiento de lo que vamos a hacer. Si tu rudimento es el del mundo, tú vas a ser un maestro o alguien maduro en lo mundano. Pero si tu rudimento es de la palabra de Dios, tú debes alcanzar la medida de ser maestro o ser maduro en el conocimiento y en activarte como hijo de Dios. Entonces vemos la dualidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme con la forma de los rudimentos de este mundo. Entonces, hay dos tipos de rudimento. Aquel que no ha alcanzado la medida, aquel que no persevera, aquel que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, está atrapado en una filosofía y hueca sutileza, porque lo que tiene es rudimento del mundo y él quiere cristianizar ese rudimento del mundo, pero mira, eso es imposible. Por eso le dice Jesucristo a uno de los maestros de la ley que le reconoce como maestro a Jesús también y le dice rabí, le dice, por eso hay que nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo es apartarte del rudimento del mundo. Porque nacer de nuevo es que el espiritual pueda surgir y posicionarse por encima del natural y que éste sea el que dirija tus pasos hacia la voluntad de Dios. Que no dirijas los pasos hacia lo que te conviene o hacia las cosas que tú deseas como mundano, sino las cosas que tu espíritu anhela y que busca delante de Dios. Ser discípulo, ser cristiano, ser entendido. Mira, cuando tú y yo empezamos a tener madurez en lo cristiano, ya no nos van a manipular, aunque te prediquen de una iglesia. Aunque yo te empiece a decir cosas que no son, ya no te voy a manipular. Sería imposible. No estoy diciendo que lo hago. Lo que busco es enseñarte la palabra de Dios de todo corazón, pero a lo que me refiero es, aunque alguien se pare en el púlpito, aunque alguien te hable por una cámara, aunque tengamos una escenografía aquí dispuesta para enseñar la palabra de Dios, no te van a poder manipular si efectivamente tú dejas el rudimento del mundo, naces de nuevo y empiezas a formarte en base a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso para nosotros como cristianos, todo empieza en la palabra. Todo continúa en la palabra y todo va a terminar en la palabra. Y aquellos que dicen, es que yo quisiera cosas mejores, yo me voy por la alabanza, yo me voy por la administración, yo me voy por este tipo, porque la palabra se me complica un poco. Mira, yo te aconsejo que quites todo lo demás, porque si ese es tu pensamiento, y mira cómo te lo voy a decir, la alabanza es un distractor para ti. Porque la alabanza no puede tener un lugar superior a la palabra de Dios en tu vida. El deseo de congregarte para compartir con mis amigos y que seamos felices no puede ser mayor que el deseo de que la palabra de Dios esté en nosotros activa para hacer la voluntad de Dios. Todo empieza con la palabra, continúa con la palabra y debe volverse eterno en nosotros en base a la palabra de Dios. Lo que más lastima a nuestras congregaciones en este tiempo, y así ha sido durante muchos años, dice el libro de Malaquías, es la falta de conocimiento. Y falta de conocimiento significa, dicho de esta manera,
Es el conocimiento que allí está disponible para todos, pero nadie se levantó en alcanzar ese conocimiento. Te lo digo de otra manera. Lo que mató a mi pueblo, lo que volvió cautivo a mi pueblo fue la falta, dice, de alimentarse, no del alimento. Fue la falta. ¿Qué fue lo que le hizo daño al pueblo? La falta de alimentarse. ¿Qué significa? El alimento sí estaba, pero nadie se levantó y se dirigió hacia donde estaba el lugar donde iba a alimentarse. Por eso cuando mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, es porque estos no se levantaron y no se dirigieron hacia donde estaba el conocimiento de la verdad, hacia ser aquellos maduros. No se dirigieron a ser aquellos maestros que pudieran entender el plan de Dios, surgir como entendidos y que sus vidas fueran un testimonio delante de Dios, de decir, yo aquí estoy ya bajo los rudimentos de la palabra de Dios y ahora estoy avanzando en obtener la madurez del conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de leche, que es lo que venimos leyendo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque la justicia de Dios solo aplica en aquellos los que son maduros. La justicia de Dios, que termina siendo, nosotros somos llamados por la palabra, somos llamados a ser justos, a dar la medida de los justos, pero eso es porque nuestro pensamiento fue renovado, porque nuestra manera de vivir ha sido otra, porque el misterio de la palabra de Dios ha sido revelado. Y entonces podemos operar en justicia, entonces podemos operar en verdad, entonces podemos operar como verdaderos hijos de Dios. Pero si seguimos, si somos aquellos, como dice aquí, que todavía son niños, porque participan de la leche, estos no son expertos o no pueden operar en la palabra de justicia. Y si Dios está buscando varones y varonas justos, entonces, ¿cómo vamos a ser aquellos que agradan a Dios y que agradan la voluntad del Señor si seguimos viviendo y comportándonos como niños, según dice aquí la parábola? Pero leamos el verso 14. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados, voy a parar ahí. ¿Te has dado? Si me pones atención, muchas veces cuando estoy orando, yo le digo, Señor, abre nuestro oído espiritual, el que se abre por medio de la fe, porque la fe se activa por el oír. Entonces yo clamo al Señor, abre nuestro oído espiritual para que el oír esa palabra, ese maná, ese pan que viene del cielo, active nuestros sentidos espirituales y podamos alcanzar la madurez. Y podamos operar plenamente como hijos de Dios, como cristianos. Entonces aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo voy a leer otra vez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Esto es poderoso. Solo los maduros se apartarán, como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Solo el maduro se aparta para ser verdaderamente cristiano. Solo el maduro se aparta para verdaderamente ser hijo de Dios. Solo el maduro es aquel que no permite que las cosas de este mundo le contaminen, que las cosas de este mundo le aparten, que las cosas de este mundo le afanen. Solo el maduro puede tener ese discernimiento. Solo el maduro alcanza a separar qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que a Dios desagrada. Por eso tú y yo debemos alcanzar la madurez, porque mientras no la alcancemos somos manipulables. Mientras no la alcancemos podemos ser víctimas de cualquiera que tenga palabrería. Y debemos alejarnos de la palabrería para ser maduros en el conocimiento y en experimentar la palabra de Dios en nosotros. Cuando digo experimentar no es hacer pruebas a ver cómo nos va, sino que la experiencia que adquirimos, que nos vuelve maduros, o la experiencia que adquirimos, como dice acá,
para ser maestro sea por el bien actuar conforme a la palabra de Dios. No escuches otras palabras, no leas otros libros, no mires otros comentarios. Dirígete a lo que la palabra de Dios dice. Como leímos al principio, nosotros hemos sido aquellos que nos hemos vuelto o nos hemos hecho tardos en oír. Y yo quiero pedirte de corazón, y le ruego al Señor y al Espíritu que hable ahorita a nosotros, que dejemos ese pensamiento, que dejemos de ser aquellos cuya actitud refleja que somos tardos en oír, que somos tardos en lo espiritual, que le damos primer lugar a la obra de este mundo, que somos primeros para mentir, que somos primeros para afanarnos, que somos primeros en las vanidades, pero somos tardos para que la palabra de Dios verdaderamente encuentre lugar y reposo en nosotros. Este es el momento de abrir tu oído. Este es el momento de dejar de escuchar otras voces y pon atención a una sola, la que viene desde lo alto, la voz de la palabra de Dios. Esta es la que te va a llevar a la verdadera madurez, para que tú puedas caminar en medio de este plano terrenal, en medio de toda esta situación donde opera el engaño y donde operan las tinieblas, para que tú puedas caminar con la madurez del Padre y que ninguna ideología, que ningún pensamiento, que ningún sentimiento pueda separarte de ser justo y de hacer las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es el momento de abrir nuestro oído y ocuparnos de nuestro crecimiento y de nuestra vida como entendidos, como discípulos. Nadie más se va a ocupar de ti por eso. Tú puedes venir al discipulado y podemos hablar de la palabra de Dios y encontrar, como dice la palabra, la revelación de los misterios. Como lo dice en Corintios, en 1 Corintios 2, 6 y 7. Y encontrar la revelación de los misterios. Podemos venir al discipulado y encontrarlo. Pero que lo escuches no te da madurez en esto. Debemos empezar a caminar en la fe, caminar como espirituales, caminar como entendidos, tomar la palabra de Dios para que ésta produzca vida en nosotros y entonces ser aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Ser los maduros, ser los maestros. Es tiempo de dejar de ser niños y debemos empezar a tomar nuestro lugar como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos. Así que yo quiero pedirte que me acompañes y que hagamos una oración. Porque es necesario que nuestro espíritu pueda rendirse y pueda abrirse y nuestro espíritu pueda recibir la palabra de Dios. No la recibas solo en lo natural. No digas, esta palabra me gustó o no me gustó. Mira, no pienses en eso. Piensa en lo que espiritualmente está sucediendo en este momento para que nos decidamos y definamos nuestra vida para ser aquellos verdaderos hijos de Dios. Separarnos de los rudimentos del mundo, que dice Colosenses, y afirmarnos en el rudimento de las palabras de Dios. Como dice Hebreos 5:12. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, delante de ti reconocemos que la palabra que tú traes a nosotros es una palabra viva que confronta, que redarguye, porque es necesario que abandonemos el estado de ser niños, es necesario que abandonemos el estado de la inmadurez, el estado de la conformidad, para verdaderamente levantarnos y edificarnos como casas, como templos, como torres delante de ti. Yo quiero pedirte por aquellos que en este momento en su espíritu tienen el deseo de reconocerte como Señor y como Dios. Padre, gracias por estos, que tu Espíritu Santo llegue hacia donde están ellos y que ellos puedan ofrecer su vida delante de ti, Señor.
que se arrepientan de sus pecados y que en este momento puedan sentir esa sed, esa hambre de tu palabra, Señor. Y aquellos que desean reconciliar, también intercedemos por ellos para que sus pasos puedan establecerse y ponerse firmes delante de ti, Señor, para de una vez por todas empezar a testificar y levantarse como verdaderos hijos y verdaderos templos. Señor, necesitamos más maestros. Necesitamos crecer y ser maduros delante de ti, porque tú vienes por el fruto que está maduro. Tú vienes por el fruto que está listo. Tú vienes por una iglesia que está preparada. Tú vienes por hijos, por cristianos, por discípulos que entienden y que claramente son aquellos a quienes el misterio les ha sido revelado y quienes saben que deben mantener una vida de integridad, de entrega, de humildad delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser aquellos en quienes el mundo ya no tenga influencia. Cierra nuestros oídos para el mundo, cierra nuestro espíritu, cierra nuestros oídos y nuestros ojos para las ideologías, para los afanes y para las vanidades, para lo religioso y para las tradiciones, y que podamos verdaderamente consagrarnos en ser uno contigo como verdaderos hijos. Que este tiempo que tú nos das oportunidad en este momento sea aprovechado para madurar y crecer en la fe. Te damos gracias porque entendemos, Señor, que tú has traído un tiempo nuevo a cada uno de nosotros. Y esa ha sido la razón por la cual has levantado esta congregación, Señor. Y por eso predicamos para que podamos alcanzar la madurez, para que este tiempo nuevo sea aquel en el cual los verdaderos hijos puedan surgir y seamos aquellos maestros y maduros delante de tu presencia. Que esta palabra, Señor, se guarde en nuestro espíritu y que sea útil cada vez que la necesitemos, que la recuerde en nuestro espíritu cada vez que sea necesario para seguir avanzando en este camino, Señor, hasta llegar a la eternidad. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo compartir la palabra de Dios contigo. Mira, tómala con alegría, tómala con denuedo, decídete a ser aquel en quien la palabra de Dios produzca vida. Mira, hay gente que dice que yo quisiera ser feliz. Cuando la palabra de Dios se encuentre un lugar en ti, vas a ser feliz. Hay gente que dice que yo no encuentro tranquilidad en este mundo. Cuando la palabra de Dios se encuentre un lugar en ti, vas a tener paz y tranquilidad. Todo el tiempo tenemos la solución frente a nosotros. Es hacernos discípulos y caminar conforme a la palabra de Dios. Y si alguien dice, ¿y cómo hago para arreglar mi vida? Cuando los principios de la palabra de Dios empiezan a operar en ti, todo se va a corregir. Por eso debemos ser aquellos dispuestos a oír. Amén. Así que somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos. Queremos apoyarte para orar y queremos, pues si tienes alguna duda en la que podamos también ayudarte, estamos para servirte. Nuestro deseo y lo que amamos es poder servirte y ser parte activa en el cuerpo de Cristo para que podamos perfeccionarnos unos a otros. Como lo dije al principio, ya vamos a avisar cuándo son las reuniones presenciales y entonces poder congregarnos como regularmente lo habíamos hecho. Sin embargo, entendemos que el honrar a Dios, que el buscar a Dios, que el ser verdaderos cristianos no depende de si nos congregamos o no. No depende si estamos en esa transmisión en línea o no. Depende de buscar siempre y que en lo personal, que en lo íntimo, cada uno de nosotros busque el ser verdadero discípulo delante del Señor. Que tengas un fin de semana de mucha bendición y que esta sea una semana muy productiva en lo espiritual y en lo natural. Te amamos.